Franco, ¿Qué hace Raúl? tengo una idea. ¿Cuál idea? Si le cambiamos el nombre al podcast... Otra vez, Raúl, con eso. No, es que se me ocurrió una idea genial, un nombre genial. Sí, bueno, siempre lo mismo. A ver cuál. No, te vas a enfadar, Franco. Dale, decime. No, mejor no, mejor. Dale, Raúl, que hay que empezar. No quiero decirlo. Dale, Raúl. Que no, que te vas a enfadar, que no siempre quiero... lo mismo. Bueno. ¿Me podés contar, por favor? No. Dale, Raúl. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? Bien, acá mucho trabajo. Estamos, bueno, ya sabes, ¿no? A pleno con el taller sobre cómo producir un podcast político. Que bueno, los que nos siguen en las redes habrán visto, espero, si no estamos haciendo algo mal. Y bueno, la idea es justamente tratar de transmitir lo que hemos estado aprendiendo, haciendo durante todo este tiempo. El que quiere saber más o la que quiere saber más se puede meter en dpcampus.dialogopolitico.org. Ahí se entera de mucho más, pero si querés lo podemos comentar después, ¿no? Yo te resumo y luego lo comentamos. Es la productora especializada en podcast políticos, que es Rombo Podcast, contando todos los secretos de su trabajo. Perfecto. Mejor resumen imposible. Creo que te voy a contratar como jefe de comunicación. ¿Qué opinas? Bueno, muy bien. Luego hablamos de las condiciones. Muy bien. Bueno, pero ahora nos ponemos serios, porque obviamente que otra de las cosas que nos tiene pendiente, ¿no? Es lo que pasa en Ucrania, que obviamente nos da tristeza, indignación por un lado, ¿no? Las imágenes, bueno, todo el mundo sabe a qué me refiero en ese sentido, pero también llama la atención la cuestión de la solidaridad, ¿no? Que estuvimos comentando. Sí, me impresiona, ¿no? Cómo está respondiendo la sociedad alemana. De eso además nos hablará Ane Irazábal en su conexión con el tercer voto, ¿no? Que luego conectaremos con ella. Sí, después cuando la escuchemos vamos a darnos cuenta de algo. Bueno, esto va a sonar un poco trillado, pero está siempre bien repetirlo, y es que en una guerra, en una situación tan terrible como esta, vemos lo peor, obviamente, de la condición humana, pero también a veces vemos cosas que nos dan alguna esperanza. Así es, Franco, sí. Ucrania seguramente estará presente en la mayoría de los temas que vamos a tratar en este episodio de este mes de marzo, pero bueno, queremos poner el ojo en un tema central. Además de esto, queremos hacer obviamente felices a nuestros queridas y queridos mecenas que extrañan un poco aquellas cosas que hacíamos en el fin de la era Merkel. ¿Se puede decir la precuela del tercer voto? Sí, aquellos episodios... O el tercer voto es una secuela. Es una secuela más bien. Bueno, demos el lugar que le corresponde al fin de la era Merkel. Está muy bien. Sí. Bueno, y nada, queríamos ir un poco por ese lado, por esas propuestas de mejora, ¿no? Sí, aquellos episodios temáticos que hacíamos, y agradecemos obviamente estas propuestas de mejora. Y este mes, Franco, vamos a hablar de una institución en Alemania. Pero otra vez de Merkel, o sea, me parece que... ¿Qué Merkel? Es algo típico de aquí, que no existe en otros países, Franco. Ah, claro, el tema de la basura, de cómo separar la basura. El marrón es el bioorgánico, el celeste es papel. No vamos a hablar del reciclaje, Franco, no. Bueno, es típico alemán, no sé. Ya sé. Vos querés hablar de... Claro, hay una cosa en los domingos en Alemania que es muy importante. Se llama Tatort y es una serie sobre homicidios. Que no. Todos los alemanes... Que vamos a hablar del Tempolimit. Del Tempolimit. Ese era el nombre que le querías poner al podcast, ¿no? Ese era el nombre que le quería poner al podcast, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo siempre me pregunté por qué. Bueno, porque todo el mundo decía que no iba a haber Tempolimit con la coalición semáforo, y yo decía, bueno, pues hagamos que haya Tempolimit, que aunque sea un podcast. Bueno, era un poco raro. Era un poco raro, sí. Era un poco raro, sí. Pero vos, para, vamos a cortar esto porque... Ahí está.
Vos querés hablar del Tempo Limit, pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Así que me voy a permitir, con toda la impunidad que me merece este podcast, interrumpirte. Y me gustaría que hablemos de un par de cosas de actualidad y encuestas. ¿Qué te parece? Mirá, ayer, y por si esto lo están escuchando en otro momento, el día 17 de marzo hubo sesión en el Bundestag, en el Parlamento Federal Alemán, Sí. y pasó algo que es muy raro. Y es el hecho de que habló en vivo a través de una conexión por Zoom, para hacerle publicidad a la marca. Me imagino que sería por otro sistema, pero bueno, sí, dale. Bueno, si querés los nombro todos. ¿Querés? No, está bien. Bueno, está bien. habló el presidente ucraniano, ¿no? Zelensky dio un discurso de unos 15 minutos, más o menos. Y en ese discurso, bueno, o mejor dicho, las consecuencias de dicho discurso tienen impacto a nivel político. Y como acá hablamos de política alemana en español, Claro. tenemos que hablar de esto. Bueno, el impacto que tiene es que yo estaba mirando, no seguí el discurso de Zelensky, estaba trabajando, y miré el Twitter y de repente vi a diputados de la CDU diciendo que había sido una vergüenza, que no podía ser, que era el momento más indigno de la historia del Bundestag. Digo, madre mía, pues estamos locos, Sí. ¿qué pasa? Norbert Fuerte. Röttgen, que además es un tipo moderado, ¿no? Se le supone. Bueno, no sé, ahora él se ha hecho no moderado. Y Claro, resulta pero ¿qué que pasó entonces? no, pasó que habló Zelensky, y después de hablar Zelensky de todo lo que dijo, que fue, ¿se puede decir tacos en el podcast? Algún par de malas palabras. Una digamos. hostia en la cara de Alemania, Hmm. pero además con toda la mano abierta, diciendo que Alemania había contribuido a construir un nuevo muro, pues Wow. por el hecho de la relación, de haber primado la economía en su relación con Rusia y no haber pensado en la geopolítica. Y bueno, le reprochó el Nord Stream 2, que no pasaba por Ucrania. Pues eso, como que Alemania, con su política de acercamiento y de entendimiento de Rusia, había contribuido a lo que estaba pasando, ¿no? Y claro, la mayoría de eso pues no es atribuible, digamos, a este gobierno, ¿no? A Olaf Scholz y su gobierno semáforo, sino al anterior y al anterior del SPD, a Gerhard Schröder, que es el gran amigo de Putin, ¿no? Pero igual sonó Claro. con fuerza ahí, y luego era como muy extraño ver cómo le aplaudían todos los diputados, a los que a la vez le está diciendo hagan algo, ¿no? Sí. Aquí han venido a reunirse conmigo los presidentes de Eslovenia, República Checa y Polonia, ¿no? Los dirigentes, y Alemania, Sí. Olaf Scholz ni está ni se le espera, y fue heavy, ¿no? Entonces la presidenta de turno del Parlamento, porque no estaba la presidenta que es la habitual, que estaba de Katrin, no sé cómo, no me Göring acuerdo. Eckhart. Genau, esa, acaba Zelensky y sigue con el orden del día y empieza a felicitar el cumpleaños a algunos diputados. Claro, esa es una imagen Pero fuerte. Hay un corte, ¿no? En Twitter. ¿Cómo se puede tener tal ¿cómo se dice? De la realidad, ¿no? El estar tan despegado de lo Sí, que está disociado, pasando, ¿no? Es disociado, sí, despegado, disociado. O sea, ¿cómo puedes felicitar el cumpleaños después de lo que acaba de ocurrir en el Bundestag, ¿no? De que un presidente de un estado extranjero que está invadido por una potencia como Rusia llega al Bundestag. Es verdad que ya habló en el Parlamento Europeo, ya habló ante el Congreso de Sí. los Estados Unidos, etcétera. Y claro, mucha gente se pregunta ¿por qué se le deja hablar ahí para que diga eso? Otra gente se pregunta si se le ha dejado hablar ahí porque no se ha seguido debatiendo sobre el tema. Y yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? La CDU ha criticado mucho el tema. La CDU seguramente hubiera preferido que no hablase ahí, ¿no? Sí, eso puede ser, puede ser. Esto que vos decías del cumpleaños me hizo pensar en algo que es algo recurrente, no solamente acá en el tercer voto, sino también lo hablamos mucho en el Discord. Los que se quieran suscribir, está el link acá en la descripción del episodio. Y es el tema de un poco de la alemanidad, ¿no? Un poco en chiste a veces, No, pero no, también un chiste, poco no. digamos, entender ciertas reglas no escritas. Por ejemplo, si el Tagesordnung, que sería como la orden del día, dice que después del primer discurso o antes de empezar la sesión oficial hay que felicitar por los Hay que seguirlo, cumpleaños sí. a los diputados que corresponda felicitar, Sí. se hace. Claro, No importa si hay una guerra, y acaba de hablar un señor que es el presidente del país vecino que dice que se murieron más de 800, o que asesinaron a más de 800 niños, por ejemplo, en el discurso inmediatamente previo. Y eso creo que tiene que ver un poco con esto de no poder romper ciertas lógicas, ¿no? No, es tremendo. No, los cumpleaños se dicen antes, no lo puedes decir después, no lo puedes no decir tampoco, porque si no, bueno, el que cumpleaños se va a enojar.
Es como una cosa muy, muy alemana, ¿no? Muy, a mí me pareció tremendo. Me pareció bien que hablase ahí. Me pareció bien que el gobierno del semáforo, que en realidad no tiene tanta culpa, ¿no?, de lo que está pasando. Es verdad que ahora tiene la responsabilidad, y que desde que anunció en la anterior sesión del Bundestag especial aquel aumento de la defensa y todo eso, pues la verdad es que Alemania no se le ha visto hacer muchas cosas, ¿no?, en relación a este tema, ¿no? No ha estado presente. O sea, sí que se escucha más hablar a Joe Biden, se escucha incluso al secretario general de la OTAN, a países también vecinos, a Emmanuel Macron, pero Olaf Scholz sí es verdad que ha hablado con Putin, y que recibió, por ejemplo, al primer ministro de Israel, y estuvo en Turquía también hablando con Erdogan. Se está moviendo, pero que lo cuente también, ¿no? Porque no lo está contando. Claro. ¿No? Hay un poco una inercia, esto lo hablamos creo que en el primer episodio del tercer voto, esta inercia de continuar con un poco la lógica Merkel sin Merkel. Sí. Y ahí es donde creo que en una situación como esta esto no funciona como tal. Claro. De hecho, la propia Merkel, en una situación no tan grave como esta guerra, pero sí con mucha presión, que fue lo de los refugiados ya por 2015, ella rompe ciertas lógicas de su propia estrategia normal de comunicación y de decisión política. De hecho, tiene problemas gravísimos dentro de su propio partido. Mucha gente pensaba que no iba a terminar la legislatura, y de hecho no solo que la terminó, sino que se extendió, ¿no? Una más. Entonces, claro, en ese momento de crisis, insisto, diferente a la actual, pero crisis al fin, tomaba ciertas decisiones que rompían con una lógica. Y acá es como que estamos en esta inercia. Sí. Casi te diría, a veces me da la sensación, esperando que todo se le solucione solo, ¿no? Como, bueno, ya va a pasar. Claro, obviamente todo el mundo recuerda la dependencia, ¿no?, energética de Alemania de Rusia, ¿no? O sea, eso es tremendo, ¿no?, los datos, los porcentajes, ¿no?, del gas, del petróleo, etcétera. Pero hablabas de Merkel, Franco, y de verdad no, esto sí que no lo teníamos ni pensado, ¿no? Pero hablabas de eso cuando rompió lógicas. ¿Te referías, por ejemplo, cuando fue por primera vez a visitar un centro de refugiados, claro, ¿no? Bueno, claro. Ayer o hoy, no sé, hoy por la mañana, en Der Spiegel he leído una entradilla sobre un tema de Scholz y Ucrania tremenda, ¿no? Que dice: cada día se sienta Olaf Scholz, o no, cada día mira a Olaf Scholz desde la Cancillería, la gran carpa, ¿no?, que hay en la plaza de la estación central de Berlín, que es el welcome hall, ¿no? Es donde llegan los refugiados de Ucrania, y ahí reciben la primera atención, ¿no? Se les da también algo de comer, beber, etcétera, y se les lleva en general, o se les reparte en autobuses a otras regiones, a otros Bundesländer, o se les lleva a un centro primer centro de acogida, si no tienen dónde quedarse, etcétera. Bueno, ahí es como el lugar donde llegan, ¿no? Y él lo ve todos los días desde ahí. Pero el canciller, en 3 semanas de guerra, nunca estuvo ahí, ¿no? Nunca fue ahí claro, a presentar, no sé, un gesto, ¿no? Decir, estoy aquí. Hay un montón de miles de voluntarios, está todas las instituciones, sobre todo el Senado de Berlín, presente, pero voluntarios, no te puedes imaginar, ¿no?, la operativa que hay. Y él nunca pasó por ahí, ¿no? Claro, y llama la atención. Hay una imagen, mira, hay 2 imágenes que se contraponen. Una es, ¿te acordás en plena campaña electoral el año pasado cuando se genera esa catástrofe por las inundaciones y todos los candidatos van y él aparece ahí como ministro de Finanzas diciendo voy a ofrecer la ayuda, y está ahí un poco embarrado y todo? Que es un poco esta imagen que estás mencionando y que le ayudó mucho a él por mérito propio, pero también por demérito de su competidor, que hizo un par de cosas que no hace falta ahora recordar. Es esa imagen que falta ahora y que se contrapone tan fuertemente con lo que mencionábamos recién. En el debate en el Bundestag, que acabamos de mencionar, de vez en cuando van ponchando, digamos, con la cámara a los diferentes diputados y obviamente a los ministros y obviamente al canciller. Y cuando lo muestran a él está sentado en su lugar con la máscara FP2, ¿no? FP2, digamos que tapándole más de la mitad de la cara, como nos pasa a todos cuando usamos la máscara, pero en ese momento parece tan frío y tan lejano, es tremendo. Y tan, la imagen es tan potente que se refuerza el doble, lo podemos decir, ¿no? De lejanía, de poca empatía, qué sé yo. Pero bueno, no sé.
Esto tal vez nos da el pie para pasar al tema de Rally Round the Flag, que te gusta tanto, ¿no? Tú te preguntabas, ¿no? Hace poco si es posible un efecto así con un canciller del estilo de Scholz, ¿no? Y bueno, teníamos nuestras dudas, pero es verdad que hace poco, en los últimos, que la tendencia de caída del SPD se había parado y había un punto de inflexión desde el debate extraordinario en el Bundestag, incluso Forschungsgruppe Wahlen para CDF, que es una encuestadora seria, en la última le estaba dando al SPD y +1, a los verdes también +1 con respecto a la última encuesta anterior al debate del Bundestag, pero en total le estaba poniendo 4,5 puntos por encima de su resultado electoral, ¿no? O sea, sí que se puede hablar de Rally Round the Flag, pero eso hay que sostenerlo. Claro, Eso hay que sostenerlo. Y Scholz no tiene pinta de lo que quiera sostener. Y quien sí lo está sosteniendo, que además, mientras grabamos este podcast, está hablando ella para presentar la estrategia de seguridad alemana, es Annalena Baerbock, que no la hicieron vicecanciller, pero es la vicecanciller de facto, Franco. Y sí. Pero, claro, el tema es ese, te lo iba a decir hace un momento y no quería saltar de tema. En esta imagen de tal vez esta inercia del gobierno, Scholz alejado, ya sea emocionalmente como también de alguna manera en las acciones, aparece una ministra de Exteriores viajando, dando conferencia, encontrándose con uno, con otro, hablando como habla ella. Creo que ahí con tiene personas normales también, no solo con trajes, con personas normales, claro, con mujeres, claro, con niños, yendo a los campos de refugiados, en la frontera, ojito, Tal Claro. cual. Y tiene de alguna manera esta ventaja del propio estilo que tiene para hablar, ¿no? Viste que es muy cargado emocionalmente y a veces, creo que es simplemente su tono de voz, a veces se le quiebra la voz, ¿viste? Que no creo que eso sea coacheado, yo creo que es su forma de hablar. Y eso suma también en este contexto, en este punto. Pero Franco, no solo es que no sea coacheado. Tú eres padre de 2 niñas, prueba a ir a la frontera de Ucrania con Polonia, a ver allí los niños que están allí. Sí. Y ponte a hablar, y ahora es como se te quiebra la voz. Pero ¿cómo no va a ser? Es que es normal. Lo que no es normal es lo otro. ¿Sabes? Lo que no es normal es lo otro. Y ella, en la última de INSA, cuando preguntan por satisfacción con los políticos, se pone a la primera, cuando en la campaña estaba abajo del todo. Franco, ¿te acuerdas? Después de esa campaña sucia. Y ahora está la primera, por encima de Scholz, el Lauterbach, el Lindner, de todos. Y de su compañero de partido, que la relegó a no ser vicecanciller, Robert Habeck, ¿no? Entonces, pues los que pensaban que habían terminado la carrera política de Annalena Baerbock, ojito, porque están equivocados. Yo decía, bueno, si hacen a vicecanciller a Robert Habeck porque pensarán que va a ser el candidato y está mejor posicionado. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no?, de que no vuelva a ser ella. Bueno, pero también eso capaz que lo discutimos en un ratito, porque también que Robert Habeck está armando un perfil interesante. Es desde otro lugar, no desde este que estamos mencionando o describiendo, claro, de Baerbock. También te digo, Franco, ella no tiene que gestionar nada. O sea, ella tiene que ir a los sitios, tener reuniones, etcétera. Eso se lo podemos preguntar un día a doctor Fausto, que va a estar en un rato con nosotros. Esa es la magia de ser ministro de Exteriores, ¿no? Claro. Esa magia. Escucha, Raúl, a vos que te encanta la comunicación política y que tu sueño siempre había sido ser consultor intergaláctico, yo creo que con esto que estamos comentando de Olaf Scholz podríamos de alguna manera dar o bautizar a este fenómeno como con un nuevo nombre así teórico, ¿no? A ver, ¿cuál? Yo creo que estamos siendo testigos del Rally Round the Flag más rápido del oeste. Nunca duró tan poco, ¿no? Bueno, vamos a ver las próximas encuestas, pero sí, todo indica que... A ver, yo creo que Scholz, el tema es que no va a cambiar, pero él y sus asesores se tienen que dar cuenta que el momento que ha hecho una cosa diferente a la que venía haciendo, ha cambiado la tendencia de las encuestas, ¿no? Entonces, no sé. Sí, en fin. sí. ¿Te acuerdas que hablamos el episodio anterior de la presión? Creo que ese escenario de presión fue como que se disolvió por un par de días y ahora volvemos al mismo estado anterior por la cuestión de la guerra, pero también por esa presión interna, ¿no? Bien. Que
creo que desde la oposición lo están usando bastante inteligentemente, ¿no? Más allá de si yo estoy de acuerdo o no con el contenido. Sí. Friedrich Merz sabe hacerlo y bueno, vamos a ver cómo continúa. Pero Raúl, este es un podcast que habla de política alemana y no solo de lo que pasa en los debates en el Bundestag y demás a nivel federal, sino también de lo que pasa a nivel regional, ¿no? Tenemos y hay elecciones. Vamos. Vamos, que hay elecciones El en 27. Saarland. 27 de marzo, elecciones en Saarland. Saarland, a ver, para muy rapidito, una descripción, es el Bundesland más chico en población de Alemania, es el menos importante. Hay mucha gente que hace chistes con Saarland, ¿no? Como que cuando, en español, no sé si en España lo dicen, en Argentina decimos, me importa un pepino, bueno, un alemán diría, me importa un Saarland, ¿no? Porque no le importa a nadie. Ya. Es feo, es feo. Pero es un land que de alguna manera abre el calendario electoral, que va a ser bastante fuerte este año porque hay elecciones en Bundesländer muy importantes y nos va a dar un poco el termómetro, ¿no? De cómo está la cuestión. Y vos encontraste algo particular, ¿no? El pobre candidato de la CDU tuvo una complicación. Sí, está con coronavirus y vi que Kevin Kühner le deseaba rápida recuperación porque, bueno, las elecciones tienen que ser justas, ¿no? Entonces, bueno, que no pueda hacer campaña en la última fase, en la fase decisiva, pues es... Yo pensé que ibas a decir que Kevin Kühner hizo que el candidato del SPD también se contagie para que sea justo. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir, pero escuchan, bueno, va a ganar el SPD ahí, ¿no? Eso parece, sí. Va a ganar el SPD ahí. ¿Qué nos dicen las encuestas, Franco? Contra la tendencia histórica, o al menos de los últimos años, ¿no? De ganar la CDU muchas veces. Digamos, desde el retiro de ¿cómo se llama? Oscar Lafontaine, ¿no? Sí. Del nivel regional, el SPD no se pudo recuperar, digamos, y siempre la CDU había gobernado. Estuvo Annegret Kramp-Karrenbauer, después cuando ella cambia a nivel federal, cuando Merkel la llama para ser ministra de Defensa y secretaria general del partido antes, aparece Tobias Hans, que es este candidato, que es el que tiene coronavirus, que tenía una buena reputación, pero por corona y qué sé yo, digamos, a partir de 2020 de alguna manera se empieza a desarmar el lugar que estaba construyendo, o digamos la carrera política que estaba construyendo, y ahora está 9 puntos por abajo del SPD. Si las elecciones fueran hoy, el SPD obtendría 39%, que para ser el SPD es un número de ensueño, y la CDU obtendría un 30%, ¿no? Bueno, muy lejísimo muy lejos, estarían los otros partidos también, ¿no? Que apenas llegan al 6%. Es casi que ahí hay un bipartidismo del clásico, del viejo bipartidismo. Saarland no se entiende sin Lafontaine y los últimos años menos, ¿no? Desde también la salida suya del SPD, porque estamos hablando de que, amigos, en el año 94, cuando Lafontaine todavía estaba en el SPD, sacó el SPD el 50% de los votos, ¿no? En Saarland. Sí. A partir de ahí, él se va en el 99, ¿no? En marzo del 99 deja el gobierno de Schröder, ¿no? Por el tema de la Agenda 2010. Sí, toda la discusión de la Agenda 2010, el Hartz IV, ¿no? De toda esta reforma social que llevó adelante Gerhard Schröder. Y luego ya es el SPD el que empieza a bajar. La CDU también recupera voto ahí, pero quien se hace fuerte es Die Linke, que Die Linke en 2009 saca 21% en Saarland, 24% el SPD. O sea, esos 50 puntos que tenía el SPD se reparten entre SPD y Die Linke y algunos que se van a la CDU. Y ahora Die Linke está en las encuestas en el 4%, ¿no? Casi quedarse fuera, ¿no? Yo creo que es un buen reflejo de lo que está pasando con Die Linke en Alemania. Die Linke, para el que no sabe, es el partido de la izquierda, es el partido postcomunista, porque si bien tiene esta pata que acaba de explicar Raúl con la decisión del SPD, también tiene la otra pata que es, digamos, el heredero de aquel partido único de la RDA, y que en algún momento en los 2000 se fusionan y forman Die Linke. Entonces, es un partido que tiene muchísimo peso en el este del país, o lo estaría teniendo, eso también lo podemos discutir, y en particular en el oeste no era fuerte, de hecho en muchos parlamentos ni siquiera estaba o está representado, pero en Saarland, por tener a la figura de Oscar Lafontaine, siempre había sido como una especie de isla en el oeste, de buenos resultados electorales para Die Linke. Bueno, eso se va a terminar. Se va a terminar porque, para que se hagan una idea, en 2009
hace unos, ayúdame con la cuenta, 10, 12, 13 años, ¿no? El D-Link había obtenido el 21%, un tiempo después, en 2012, 16%, Sí. un tiempo más después, en 2017, 13%, y hoy la intención de voto le da 4%. No, y ayer anuncia La Fontaine que se va de Ilinque. Y claro, eso sea, es como esas- el tiro de gracia en la No, frente. ya no, ¿no? que no se presenten. Claro. Entonces ahí de alguna manera lo que estamos viviendo es una situación crítica, profundamente crítica para Die Linke en el oeste del país. Recordemos que Alemania se reunificó hace más de 30 años, pero estas divisiones entre este y oeste siguen existiendo. Ujú. Y un partido que no pueda hacer buen pie en ambos territorios, por llamarlo de alguna manera, tiene serios problemas a nivel federal. Después lo hemos visto justo en la última elección, que Die Linke entró por un par de votitos, ¿no? Digamos, haber Sí. obtenido esos mandatos directos y demás, y no se hubiese quedado fuera. Así es. Y bueno, si el proyecto de Die Linke en el oeste se derrumba, hace temblequear también al proyecto de Die Linke en el este, ¿no? Claro. En la ex RDA. Claro, así es. Y sabes que también es muy llamativo que Ujú. la mayoría de esos líderes, una inmensa cantidad, digamos, de esas personas que están ahora arriba en Die Linke, en la cúpula, son personas que vienen del oeste, ¿no? Claro. Pero bueno, queríamos comentar esto sobre Die Linke un poco para representar lo que está pasando en este panorama político alemán, que se extiende de alguna manera de lo que pasó en las elecciones federales de hace unos meses, no más. Muy bien. Pues hemos hecho un buen repaso de la actualidad, Franco. Vamos Ahora con sí el te voy a tema. dar el gusto, ¿qué te parece? Bien, me gustó, me gustó. Vamos con el tema, con el nombre del... Ahí estamos. Franco, ¿Te gusta el metal, Raúl? no, le gusta más a mi amiga Ruth Carrasco, que le mando desde aquí un abrazo fuerte. Vos sos más de música tranquila, ¿no? Te vas a reír, pero yo era rockabilly, de joven tenía tupé. Sí, te vas a reír. Bueno, te has reído, de hecho. Sí, tenía tupé, llevaba una beisbolera con la Y de Yale y camiseta de loquillo y los troloditos. Eso era, luego me dio por los cantautores, o sea, peor todavía. En fin, todo bien, Franco. Bueno. Franco, vamos a hablar de un tema de Tempo Limit que la verdad es que a mí me afecta cero. Perdón. No se va a poder parar de reír. Bueno, en fin. Para. Si lo sé, no te lo cuento. Cambiamos el chip, Por suerte no hay fotos de aquella época. Escucha, vamos a hablar de un tema de Tempo Limit que a mí me afecta cero, porque como sabes, yo soy nini. Ni carné ni coche. No tengo carné de conducir ni tengo coche. Tú sí, a ti te afecta porque además vives en un pueblo en el que a veces tienes que coger el coche, que agarrar el coche, digamos, para hacer recados. Yo voy en bici, como sabe todo el mundo, a la oficina, 12 kilómetros desde casa. Pero es un tema que se ha puesto de actualidad de nuevo, el Tempo Limit. ¿Por qué? Porque la subida del carburante, amigos. Estamos por encima de los 2 euros, ¿no? Por litro. Como decía el otro día Miguel en el Discord, a mí no me afecta porque siempre pongo 50 euros, entonces siempre pago lo mismo. Muy bien. Pero sí, se ha puesto otra vez de actualidad porque hay gente que está proponiendo recuperarlo o aprobarlo como medida para reducir el consumo de carburante y como decisión menos costosa, obviamente, para las arcas públicas y, según quien lo plantea, más eficaz para reducir el gasto de los hogares en gasolina, que es lo que propone el Lindner. ¿Qué propone el Lindner, Franco? Él propone un descuento directo al precio. Es decir, que, para decirlo muy rápidamente, al precio concreto, las gasolineras, las estaciones de servicio, los que venden, los que venden este combustible, le van a hacer un descuento al consumidor final. Es decir, ellos van a financiar ese descuento y después le van a tener que decir al Estado, mira, le desconté a esta gente todo este dinero, me lo tenés que devolver, y el Estado le va a pagar a cada una de las gasolineras lo que le corresponda, ¿no? Eso es lo que las gasolineras han dicho que no les va muy bien, Franco, porque sobre todo las gasolineras pequeñas, si tienen que adelantar todo ese dinero, que creo que se está valorando en 20 céntimos, ¿no? De descuento. Sí, pues, mira, te quería decir, para ubicar a la gente que no tiene ni idea de estos números, para que se hagan una idea. Antes de la guerra, febrero de este año, el precio de la nafta o gasolina super era 174
centavos de euro, ¿no? Es decir, 1,74 €. Hostia, nunca había escuchado 174 centavos. Vale, 1,74 €, sí. 1,74 €, el diésel 1,66 €. Ujú. Bueno, ahora está el super 2,24 €, es decir, 50 céntimos más, Ujú. y el diésel 2,37, incluso más caro, ¿no? 71 centavos más. ¿No se suponía que el Es- diésel siempre era más barato? Yo no, Se nunca- supone, sí. Ah, vale, Sí. vale. Pero bueno, eso ha cambiado. Ya. Simplemente una referencia, en 2005, cuando Angela Merkel asumía el gobierno, ¿sabes cuánto estaba el super? No tengo ni idea, Franco. 1 € Ah, muy bien. y el diésel 95 centavos. Bueno, en aquella eran otros tiempos. Era Eh, otro tiempo. Lo del el Tank Rabat, que no sé si es lo mismo que el Sprit Price Deckel, pero bueno, las Me parece que gasolineras... no por definición, ¿no? Claro, por definición no, porque Split Price Deckel sería poner un precio máximo, ¿no? Que solo puede, que es lo que se está debatiendo, por ejemplo, en Europa, un precio máximo para la electricidad y el gas, etcétera, pues viendo que está subiendo todo por la ¿Qué? por la guerra. Llegó el comunismo, ¿qué pasó? Sí, llegó el comunismo. Raúl, llegó el no me comunismo. asustes. Sí, sí, sí. Control de precios. Claro. What? Y luego las gasolineras dicen que, bueno, hay gasolineras que tendrían que adelantar, no sé, 60.000 euros en un mes, por ejemplo, que eso es imposible, ¿no? Y luego es también la burocracia de pedir todo eso, ¿no? Claro. En el Finansam, ojito amigos, el Finansam, uno de los 3 organismos más odiados por los alemanes, sobre todo por los emigrantes que estamos aquí en Alemania. Claro, Pero sí, claro. entonces- Llenar un formulario correctamente No. del Finanzamt es equivalente a un posgrado, Efectivamente. digamos, en una universidad de las Efectivamente. 10 mejores del mundo, como mínimo. Efectivamente. En chino. Así es. Y entonces, el otro día había una campaña de Campath, que sabes que hacen Sí. estas campañas, son muy llamativas, ¿no? Y decía, razones para el tempo limit, que es bueno para el clima, que es malo para la caja de guerra de Putin, que la mayoría de los alemanes está de acuerdo, y también ponían que Sebastian Vettel quería ir a 130, bueno, la broma. Y lo que iba en contra era nada, salvo el Christian Lindner y el FDP, que como sabemos fue uno de los triunfos del FDP en el acuerdo de coalición, el que no estuviera incluido el tempo limit, ¿no? Y entonces aquí empiezan los debates que me parecen muy interesantes, sobre a quién beneficia una cosa u otra, etcétera, ¿no? Sí. Y leía el otro día un tuit muy interesante porque se hablaba de quién tiene autos en Alemania según el estatus económico, ¿no? Entonces, quien tienen sea Hoch de dinero, o sea, muy alto estatus económico, tienen el 42% un coche, el 40% 2 coches y el 10% 3 o más coches. 3 o más coches me alucina eso también. Claro. Los que tienen alto, también, por ahí. Los que tienen Mittel ya empieza el 21%, ningún auto, 63% un auto. Un auto. Y menos tienen 2 autos o más autos, ¿no? Pero, por ejemplo, los más bajos, digamos a nivel económico, la gente con menos recursos, la mitad no tienen ningún coche y el 40% tiene uno y el 6% dos coches y el 1% 3. Esto será porque tienen coches porque trabajan en eso, ¿no? Y entonces decían que estas medidas se aprovechan los que ganan más, ¿no? Que las personas con menos recursos tienen en general no tienen coche, entonces no se van a aprovechar de esas medidas. Pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, Franco. A ver, contame por qué. No estoy muy de acuerdo porque estos datos no contradicen en realidad algo que existe, porque aunque sea solo el 40% que tengan un coche, de los que tienen menos ingresos, me gustaría decir una cosa importante a la izquierda verde, ¿no? Lo del Tank Rabat que propone Lindner beneficia también y creo que especialmente a las personas trabajadoras, no a los votantes del Lindner. Los votantes del Lindner trabajan en unicornios, en home office, ¿no? En startups que están valoradas en millones de euros, ¿no? En home office, o si tienen tienen unos ingresos muy altos, no les importa pagar un poco más, porque estamos hablando de aquí, ganes 1.000 euros o ganes 10.000 euros al mes, pagas lo mismo por la gasolina, ¿no? Entonces, Sí. una rebaja de 20 céntimos le afecta, le beneficia mucho más a una persona que gana 1.000 euros que a una que gana 10.000 euros, ¿no? Y yo les voy a decir otra cosa a la izquierda verde. Dejen de criminalizar a las personas que arrancan el coche o la furgoneta cada mañana para ir a trabajar, porque no tienen la culpa de necesitar el coche. Hagan ustedes la transición ecológica, pongan medios de transporte alternativos y luego ya pidan responsabilidad a la gente, ¿no? Yo creo que se equivoca a veces, ¿no? La izquierda verde, no todos van en las bicicletas de 3.000 euros eléctricas, Franco. No todos se pueden permitir Claro, eso, ¿no? claro. Y un Mira. señor que trabaja de
de pintor con una furgoneta, tiene que llenar de gasolina la furgoneta. Entonces el Tank Rabat le va mejor que el Tempo Limit, porque el Tempo Limit, poner a 130, ya la furgoneta no iba más de 130, Franco. Entonces no le va a afectar el Tempo Limit a esa persona. Entonces yo creo que aquí hay un debate académico de la distribución de arriba abajo, de abajo arriba, no sé qué. Bien, ya, pero es que las personas que van a trabajar con su furgoneta tienen que llegar en el tanque y ahora mismo están pagando casi el doble de lo que pagaban hace un mes, Franco. Y es una locura eso. Claro, claro. Ahí igual, a ver, yo me voy a permitir ahí que tengamos una breve discusión. Claro. Porque también hay otras posiciones que me parecen muy razonables. Bien. Y que Para eso estamos aquí. de alguna manera presentan otro punto de vista de lo mismo. Y capaz que el otro día en el Discord hablábamos de framing, ¿no? De frames. Y capaz que esto ayuda a ilustrarlo. Esa es una forma de verlo, esto que vos planteás. Es cierto. De hecho, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, donde no estamos en una gran ciudad, donde no hay un sistema de transporte que pase un bus cada 5 minutos, demás, donde necesitas el auto para hacer la gran mayoría de las cosas, sí, de alguna manera aparece este elemento que vos mencionas. Ahora, también es cierto, un par de datos que daban algunos economistas, por ejemplo, en ARD salían algunos artículos sobre esto, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza hacia arriba. ¿En qué sentido? En que la gente que más tiene más autos, tiene autos que consumen más, es decir, que son menos eficientes y que también los utilizan para, digamos, de manera más regular y por consiguiente consumen mucho más combustible, con lo cual este dinero de alguna manera iría a parar mucho más a los bolsillos de los que más tienen, pese a este argumento que vos planteás, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que plantean es la metáfora de la regadera, ¿no? Die Gießkanne en alemán, que sería como, bueno, tirar agua por encima y le cae a todos por igual, pese a que no somos todos iguales, en el sentido de cuánto ganamos, ¿no? Me refiero, o de cuánto consumimos, mejor dicho. Algunos consumen más, otros consumen menos, y ahí es donde aparece la discusión entre Christian Lindner y Robert Habeck en respecto de este descuento para conseguir combustible, porque presenta esos dos modelos, ¿no? Lo que dice Habeck es, vamos a tratar de usar esto para demostrar que la energía cuesta, que es difícil. Y aparece este elemento que vos criticabas de, bueno, pero un poco de empatía, maestro, que los trabajadores también tienen que usarlo y tienen que viajar, las enfermeras, los enfermeros, etcétera, de noche, cuando no hay colectivos, por ejemplo. Es una gran discusión en las zonas rurales, ¿no? Si no hay sistema, ¿cómo querés que llegue al trabajo? Pero, claro, ahí aparece un punto interesante que si vos tomás el Tank Rabat de Lindner, esto, digamos, de descontar, y lo filtrás en función de los ingresos, por ejemplo, tal vez se hace más justo ese reparto. Sí, claro. Lo que pasa es que eso, obviamente, no vas a pedir a la gasolinera que pida la declaración de la renta cuando vas a repostar. Pero sí que puedes hacer otra cosa, que es lo que creo que habría que hacer. Lo que pasa es que no se ha planteado en Alemania todavía, que es algo que también se está planteando, por ejemplo, en España con el tema del precio de la electricidad, ¿no? Que está subiendo muchísimo, ¿no? Decía el otro día la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, que en el 2021, que es algo de lo que hablaba Habeck aquí también, ¿no? De tocar un poco a las grandes corporaciones que están enriqueciendo, ¿no? En 2021 las tres principales eléctricas embolsaron 10.000 millones de beneficios antes de impuestos, un 47 más que el anterior, ¿no? Y ella decía, la respuesta a la crisis exige de un reparto justo de los costes. Yo diría, obviamente, un bonus para gasolina a las familias con menos recursos y a las personas que por el trabajo lo necesiten, digamos por la furgoneta, por tal, y luego también tocar a las grandes corporaciones y usar eso para redistribuir, obviamente, ¿no? Y ahí es donde se ve la ideología de un gobierno, ¿no? Ahí es donde se ve la ideología. Y claro, tienen un debate, pero bueno, es interesante que se esté dando ese debate. Bueno, pero justo eso que acabas de decir es súper interesante porque de alguna manera todo este debate no lo tomamos tanto porque sea el tempo limit y demás, en general como tema súper relevante, pero igualmente que tiene que ver con la cultura alemana, lo vamos a ver en un momento, pero sí para entender que esto refleja una interna en el gobierno que veíamos desde antes de que exista este gobierno. Es decir, el Partido Liberal con Christian Lindner, con una lógica determinada, y el Partido Verde, en este caso con Robert Habeck,
con otra lógica, con otra concepción de cómo tiene que funcionar la economía. Claro. Y ahí donde vemos que, primero, Robert Habeck quería ser ministro de Finanzas, que es lo que es Lindner, y entonces de alguna manera tienen esta disputa personal, si se quiere, a nivel profesional, ¿no? Pero no deja de ser personal. Y por otra parte también modelos y concepciones de sociedades diferentes, ¿no? Donde hay lógicas diferentes para tomar decisiones. Y al haber lógicas diferentes, se sobreentiende que, y vuelvo al tema que mencionamos el otro día en el Discord, hay diferentes frames. Frames significa encuadres o marcos a partir de los cuales vemos la misma situación. Claro. Suben los precios, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo interpreto esa suba de precio? ¿A quién perjudica? ¿A quién no? Y a partir de ahí se toman decisiones. Lo que sí me llama la atención, un poco para poner un poquito bajo la lupa esta discusión, es que por un lado Christian Lindner habla de tomar medidas que no necesariamente coinciden con su ideología, si quiere, el Estado pequeño que no interviene y no se mete en nada y el mercado lo arregla todo por su cuenta, cosa que vemos que tal vez no estaría funcionando. Y por el otro lado un Robert Habeck que dice, bueno, que duela, ¿no? Que duela gastar dinero, así entendemos lo importante que es esto para el clima, pero con poca empatía hacia tal vez los sectores que más necesitan el apoyo de partidos como ese, ¿no? Con conciencia social. Entonces, bueno, ahí aparecen las cuestiones interesantes dentro de este gobierno. Es que Robert Habeck ya dijo en campaña que lo de subvencionar los gastos de calefacción no estaba bien porque entonces la gente abriría las ventanas y pondría la calefacción. Bueno, eso es que es impresentable la falta de empatía de este hombre. Pero sin embargo, con el tema de la calefacción, ¿no? Con el Heizkostenzuschuss, ¿no? Con la ayuda para los gastos de calefacción que ahora mismo estaba en 135 a las familias más necesitadas, lo han subido a 270, ¿no? Bueno, pues es una medida que va directamente a las personas que lo necesitan. No hay que darle al que gana 15.000 euros al mes como Robert Habeck la ayuda para la calefacción. No la necesita. Él sí que puede abrir las ventanas, hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Pero sí, esto sí. Y entonces el TAN Rabat, al final, o sea, yo creo que tendrían que no son incompatibles las diferentes medidas, ¿no? O sea, que el tempo limit, por una parte, está claro que reduciría el gasto de combustible, ¿no? Eso es evidente, ¿no? También hablamos de otros temas de seguridad, pero bueno, en la carretera. El tema del TAN Rabat puede ser una solución transitoria, ¿no? También. Sí. Mientras se monta un sistema de ayudas, porque claro, montar un sistema de ayudas es complicado, toda la burocracia, Franco. Claro. Y déjame decirte algo, Raúl, que no lo dijimos. Este TAN Rabat, así como lo plantea Christian Lindner, leí en un artículo de Arte que costaría 550 millones de euros por mes. No. Esto da un total de 6.600 millones de euros anuales, si esto dura un año. Pues y él dijo que está dispuesto a que dure más de un mes. En fin, tienen muchas decisiones que tomar, Franco, pero si quieres... Para, Raúl, escucha. No, perdón, es que pensé que iba a escuchar la opinión de Olaf Scholz sobre todo esto, pero me salió esta música. No he dicho nada. Pobre Olaf Scholz. Podría ser la banda sonora de Olaf Scholz, ¿no? Sí, estaría bien, está bien. Escucha, te cuento a la audiencia un poco de historia sobre el Tempo Limit, que es una institución en Alemania, más que el Tatort y que otras cosas que has dicho, ¿no? Adelante, Raúl. Bueno, debe ser el único país rico de Europa, al menos, donde un conductor o una conductora no tiene que mirar el velocímetro en el 60% de las autobahn, ¿no? Es verdad que Alemania tiene un límite de velocidad en aproximadamente el 40% de sus 13.000 kilómetros o ya más de autopistas. Una de las redes de autopistas más grandes del mundo, creo que es la cuarta, ¿no? Después de China, Estados Unidos y, cuidado, España. Ojito con España. Ajá. Y todo el mundo sabe que esta ausencia de límites de velocidad es... fruto de dos poderosos grupos de presión que son el Club de Automovilistas Alemanes, el ADAC, que tiene millones de miembros, no sé si más de 20 millones, y la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, ¿no? Obviamente, los coches más potentes dan mayores márgenes de beneficio y siempre tienen un público objetivo, y hay unos datos de Bloomberg que hablan de que el 30% de los vehículos matriculados en Alemania tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. ¿Quién quiere ir a 250 kilómetros por hora? Yo creo que en mi vida fui a más de 130, yo una vez o así. fui con un alemán en un coche, no voy a decir el nombre, fui un alemán en un coche, iba atrás, era un Hyundai rojo. O sea, ni alemán, lo estaba probando
y se puso a 190. Y yo dije, ¿quién? Yo me puse muy nervioso y dije, yo no quiero estar en este coche. ¿Sabes? ¿Qué necesidad de ir de 190, Franco? Es que no tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido. Bueno, obviamente la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que introducir límites de velocidad más bajos reduce el consumo de combustible, la emisión de partículas, etcétera. Pero aquí hay estudios para todos los gustos, ¿no? Y el lobby de los conductores dice que la reducción de la emisión no sería significativa, y en lo que respecta a la seguridad, que la mayoría de los accidentes se producen en carreteras con límites de velocidad. Claro, hombre, peores carreteras, sin separación de las vías, lógico, ¿no? Pero es verdad que, Franco, el tempo limit se ha convertido, hay camisetas, ¿no? Antes llevábamos las camisetas con la cara del Che, ahora la gente conservadora en Alemania lleva camisetas con tempo limit, no tempo limit, se ha convertido en el icono de la libertad, ¿no? Para un segmento de la población, hombres con ingresos por encima de la media y votantes del FDP y la CDU, y yo diría, como para resumir, que la crisis de los 40 se pasa apretando el acelerador, ¿no? Dale ahí, dale más. Hola Raúl, hola Franco. Bueno, yo puntual a mi cita mensual, encantada de estar por segunda vez con vosotros en este maravilloso podcast. Y esta vez os traigo una reflexión que es positiva y que me ha vuelto a llamar la atención, y es qué bien se organizan los alemanes cuando tienen que poner en marcha un sistema de acogida de un día para otro. Imagino que están bastante entrenados porque, bueno, la llegada de refugiados sirios, afganos e iraquíes en 2015 les, digamos, entrenó, ¿no? Fue la primera prueba de fuego importante. Pero estos días, yendo mucho a la estación central de Berlín, a Hauptbahnhof, y viendo un poco cómo se están organizando los voluntarios, pues a ver quién habla qué idioma, qué tipo de ayudas hay que dar, cómo la sociedad civil también se está movilizando para que pues todas estas personas puedan quedarse en casa de familias. Me está llamando muchísimo la atención. Es muy bonito ver a los alemanes esa organización alemana, ¿no? Que muchas veces decimos esa precisión puesta en práctica. Y la verdad es que está siendo muy bonito ver esa organización y esa movilización ciudadana aquí en Berlín. Ojalá en otros lugares también fuera igual. Viendo que están recibiendo al día entre 10.000 y 15.000 personas, es realmente estoico, y yo creo que es muy importante también subrayarlo, ¿no? Muy bien. La conexión de Ane, así llamamos esta sección de Ane Irazábal en el tercer voto, Franco. Bueno, contándonos, ella tiene una mirada de periodista siempre en lugares de conflicto, también muy humana, ¿no? Muy de ver las historias personales, y ahora ella nos trae esa historia que la verdad es que a mí me conmueve también, ¿no? Ver cómo todos estos días, tú ya sabes también que por mi trabajo en la red pues estoy muy pendiente de lo que está pasando, tratando de ayudar todo lo que podemos, pero la verdad es que la gente está espectacular. O sea, lo de los grupos de Telegram, los grupos de Facebook, los Excels para anotarse como voluntario, todo lo que la gente está ofreciendo. O sea, en la página, en una de las páginas, porque hay un montón de ofrecer alojamiento. El otro día veía que había ya 300.000 camas ofrecidas, ¿no? Es una locura, ¿no? Absoluta. Y luego también ver cómo es verdad lo que dice Ane, ¿no? La preparación del 2015, ¿no? Hay estructuras que quedaron, ¿no? En esa preparación. Y luego el Senado de Berlín, que es quien el Departamento de Integraciones Sociales, que es quien se encarga también de todos estos temas, pues ha estado diciendo desde el primer día que no se podían hacer cargo solo Berlín de ello, ¿no? Y luego pues a nivel federal se acordó hacer un reparto también de las personas refugiadas que llegaban entre los diferentes Bundesländer, ¿no? Pero es verdad que decían, están llegando a veces 10.000 personas al día, ¿no? Es una locura la Hauptbahnhof, las diferentes estaciones, y luego pues obviamente es un número de refugiados
muy alto, Ujú. pero creo que Alemania obviamente está mejor preparada que entonces, y sobre todo está más dispuesta también porque ya lo ha hecho una vez y ya lo demostró, ¿no? Sobre todo la gente común ofreciendo todo, pues lo que tiene, ¿no? Para hacer, digamos, aliviar un poco lo que tiene que ser para unas personas, unas familias que hace 3 semanas estaban tranquilamente en su casa en Ucrania, pues que ahora hayan tenido que dejarlo todo, separarse seguramente entre ellas y haber perdido a seres queridos, ¿no? O sea, no me Sí, puedo sí, imaginar, la verdad. totalmente. Espero que también, incluso en los medios de comunicación, por parte de algunos periodistas y algunos políticos, obviamente, baje un poco este nivel de discusión sobre qué tipo de refugiado de un lado, refugiado del Sí. otro, gente que vale Ujú, más, que vale menos, ¿no? Y ujú, pensemos que ujú, somos todos seres humanos y que ujú, a cualquiera que nos pase algo así nos gustaría y quisiéramos recibir la solidaridad que estamos viendo en este caso, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, para mí una de las cosas más increíbles que está pasando, yo tengo compañeros en el trabajo que vinieron en el 2015 como refugiados sirios que tuvieron que pasar 8 países para llegar aquí. Ujú. Algunos han conseguido ya la nacionalidad alemana, como mi amigo Vara, que le mando un saludo desde aquí, aunque no entienda un carajo de español, ni yo tampoco de árabe. Ellos están aportando como los que más, ¿no? En Sí. esta crisis. Bueno, pues esas cosas, no sé, te llenan un poco de esperanza, ¿no? Y bueno, agradecemos a Anne que nos traiga este tema y aprovecho para recordar que hay muchos buenos profesionales a los que seguir para estar informados, que por Ucrania siguen María Sauquillo, Alberto Sicilia, que es Principia Marsupia en Twitter, que está también Ignacio Utín en Argentina, o buenos amigos como Ibai Arvide, que en su podcast La Internacional contaba ayer junto a Adriana Cardoso lo que está viendo en la frontera de Ucrania y Polonia, ¿no? Bueno, obviamente Ucrania va a seguir estando, esperemos que no mucho tiempo, ¿no? en primera línea de las noticias, y confiamos en que termine pronto esta locura, ¿no? Raúl, y ya que hablamos de buenos profesionales que saben de análisis, ¿por qué no vamos a posiblemente el profesional más profesional de todos los profesionales? Y lo escuchamos. ¿Qué opinas? ¿Esta música te suena? Sí, me suena. Es la de la tribuna del doctor Fausto. Ya han pasado 100 días del gobierno de la coalición Semáforo. En política interior los cambios han parecido más de forma que de fondo, y no es menor, luego de 16 años de gobierno de la canciller Merkel. Pero es en la política exterior donde el cambio ha sido radical. Las transformaciones en el tablero geopolítico europeo, del cual ya adelantábamos algo en la primera emisión del Tercer Voto, despertó a Alemania del dulce sueño del triunfalismo liberal que empezó en la década de los 90. La promesa de estabilidad que ofrecía el relato de El fin de la historia se ha roto. Y Alemania, como dijo alguna vez el hoy presidente federal Steinmeier, es reclamada por otros actores globales para intervenir y cambiar la balanza en el conflicto ruso-ucraniano que hoy se expresa en una invasión militar injustificable en el derecho internacional y humanitario. No solo otros países esperan que Alemania dé un paso al frente, también los ciudadanos alemanes lo desean. Y ambas circunstancias producen un cambio de época en la política exterior y de seguridad alemana. Las tesis liberales que predicaba Willy Brandt con la Ostpolitik, Wandel durch Erneuerung, y constituyeron un continuum no sin interrupciones durante 50 años, ya no le sirven a las élites políticas y económicas alemanas, que se lamentan que Rusia no cumplió con lo que el Occidente, ese concepto polémico que autodefine a países que, no por casualidad, son también miembros de la OTAN, esperaba de ella. Por el contrario, las élites alemanas, respaldadas por formadores de opinión pública, adoptan un tono que, visto desde afuera, recuerda a la reflexión de Marx. La historia se repite 2 veces, primero como tragedia, la segunda como farsa. Alemania quiere rearmarse en nombre de la defensa y la disuasión, y apunta a Rusia. Hoy, el SPD de Willy Brandt anuncia un golpe de timón en la Ostpolitik de la tercera década del siglo XXI. La coalición Semáforo ha dedicado muchas de sus horas a decidir qué hacer dentro del país y con sus aliados frente a la invasión rusa a Ucrania. La determinación de fortalecer a la Bundeswehr con un paquete de 100.000 millones de euros y el elevar hasta el equivalente del 2% de su PIB el gasto militar son un cambio en la política exterior de la República Federal Alemana que pasará a los libros de historia. Vaya paradoja. El sueño de Trump hecho realidad por el SPD y los verdes, gracias a Putin. El gran estímulo al complejo militar industrial no lo encabeza la derecha,
sino socialdemócratas y ecologistas. Desde el extremo occidente, donde está la mayoría de quienes hablamos español, observamos indignados una tragedia humanitaria. Nos duele el éxodo de refugiados y nos da esperanza la solidaridad. Al mismo tiempo, vemos con curiosidad cómo Alemania está dando otro paso en aquel camino en el que los países cuyas considerables dimensiones poblacional y económica se reflejan en aspiraciones políticas y se proyectan militarmente. Hasta el próximo mes, espero que con un mejor panorama. Eso esperamos todos, doctor Fausto. La verdad es que impresionante todas las... Casi te diría que sin cuenta, saberlo hizo un resumen de nuestro episodio, ¿no? De lo que hablamos hasta ahora, al menos. Sí. La historia se repite, ya no parecen ser aquellas tesis liberales. Lo del triunfalismo liberal siempre tiene alguna expresión que me deja pensando. Yo creo que es una aportación para reflexionar mucho y, bueno, la verdad es que seguiremos hablando de política exterior en Alemania porque, quiero decir, el nuevo orden mundial que se está generando va a dar mucho que hablar y no es algo que se vaya a resolver en poco tiempo y, bueno, contamos para ello con la aportación del doctor Fausto que es increíble, ¿no? Es fundamental, te diría. Pero, ¿qué te parece si vamos a una de las últimas secciones ya para ir llegando al final? Nos queda pendiente lo que nos dio vergüenza este mes en Alemania, en la política alemana, y vos tenés un par de cosas para mencionar, ¿no? Las podemos ir discutiendo. Bueno, a mí me dio un poco de vergüencita a la mujer de Gerhard Schröder rezando en Instagram cuando Schröder estaba riéndose con Putin, ¿no? Esa imagen. Vamos a poner el link en la descripción. Dio un montón para memes, ¿no? Porque uno de los memes mejores que vi fue ella rezando en lugar de en la habitación del hotel donde era la foto original, era una gasolinera, ¿no? Para que bajase el precio de la... A ver, para el que no, o la que no se ubica, Gerhard Schröder es el ex canciller alemán que, digamos, forjó unas relaciones muy cercanas con Vladimir Vladimirovich Putin cuando era canciller y de alguna manera, digamos, generaron una amistad tal que cuando dejó de ser canciller pasó a prácticamente, se podría decir de manera inmediata, a ser parte del consorcio energético de la estatal rusa, ¿no? De Gazprom, en alguna de sus subsidiarias. Sí. Así que ahora está en el ojo de la tormenta Gerhard Schröder a partir del inicio de esta guerra porque qué posición, qué lugar ocupa, ¿no? Entonces en el Partido Socialdemócrata no se quieren hacer cargo de él, los otros partidos le dicen a los socialdemócratas que lo echen y bueno, y así estamos desde el inicio de la guerra prácticamente. Sí, así es, y bueno, él estuvo ahí, ¿no? En Putin, no sé qué habló con él, no ha trascendido, fue a título individual, no lo pactó con el gobierno ni con el partido, la verdad es que el papel que está jugando es bastante lamentable. Es raro. Vi en un diario ayer que titulaban, nadie le pregunta... mejor dicho, en el SPD nadie le pregunta a Schröder qué habló con Putin. Yeah. ¿Qué es esta noticia? ¿De qué estoy leyendo? Tú traías una de Baviera, ¿no? Hay una de acá, sí, del reino cuasi independiente de Baviera, donde habito. A ver, Markus Söder, el ministro presidente de acá, está, digamos, llevando adelante una serie de... Una pequeña campaña con motivos militares, ¿no? Entonces lo último que vimos fue una imagen de la CDU con fondo militar, ¿viste? Este fondo verde-marrón, digamos, como de ropa militar. Yo cuando lo vi, Franco, pensé que era una captura de Google Earth de la campiña bávara. Bueno, con los límites de cada finca. Claro. En fin. No. Era un mensaje de ese estilo, hablando de que hay que cuidar a las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? Digamos... Me cuesta mucho, yo sé que es política y hay que hacerlo y todo, pero gobernaron 16 años seguidos el partido de la CSU, ¿no? De Baviera, en el nivel federal. Y incluso en uno de los periodos de uno de los gobiernos de Merkel tuvieron la cartera de defensa también, ¿no? O sea, no. Sí. Bueno, y la otra parte de esta campaña que me llama mucho la atención y no me termina de cerrar, lo tuve que hablar un poco con gente de acá, también
con mi mujer un poco para entenderlo. Hay muchas fotos de Marcus Söder acompañado de soldados americanos, no de soldados alemanes, ¿no? Comiendo salchicha. No se puede, es increíble, no hay forma de... Bueno, de hecho el mensaje era, tenemos, no sé, creo que decías 6.000 salchichas de estas, salchichas blancas, ¿no? 6.000 salchichas para los soldados americanos estacionados acá. Entonces... Decía, bueno. Están tranquilos, no tienen armas, pero tienen salchichas. Claro, no, el punto era, yo pensaba, bueno, ¿qué tipo de mensaje es este? Y claro, cuando uno empieza a hablar un poco, intentando hacer así como pseudosociología y comprender lo que pasa, es una imagen muy potente para aquellos que vivieron la posguerra inmediata, ¿no? Es decir, apenas terminó la guerra, la destrucción, los soldados americanos en Baviera, porque el sector bávaro era el sector americano, de alguna manera siendo los representantes simbólicos de la liberación, del volver a empezar, de la reconstrucción y demás. Entonces, de alguna manera, la idea es intentar, en clima de guerra, traer este elemento y también con algo de esta típica imagen que le gusta a Marcus Söder de ser el estadista, ¿no? El hombre ahí con la providencia mirando hacia el futuro. Bueno, a mí me da vergüenza eso. El estadista que a la vez está comiendo salchichas y cerveza. O sea, esa es la combinación, ¿no? Sí, es el típico comunicación de la CSU, ¿no? Pero es verdad que cuando veamos, siempre que uno está en un país que no conoce del todo y ve una imagen así, hay que preguntarse qué trasfondo hay, ¿no? En la comunicación política y más en personajes como Söder, que bueno, que eso lo cuida bastante, ¿no? Aunque no nos guste, él lo cuida, ¿no? Porque se dirige a un público. Y ese público, obviamente, son los señores de 70 años que le votan, ¿no? De Baviera, señores y señoras que vivieron esa época, 80 años. Sí, igual no le está haciendo más fácil como hace un tiempo antes de la campaña, cuando todavía quería ser candidato, porque tiene bastantes problemitas. Los medios no lo tratan tan bien como antes, claro. No sé. Pero bueno, eso es un tema para otro episodio, ¿no? Y bueno, teníamos otra cosa que habla de la digitalización en Alemania. Hay un tuit... ¿La digital y qué? Esa cosa que no existe. Bien. De la responsable de prensa de una empresa de energías alternativas, que muestra una imagen, una mesa en la que hay, no sé, 30, 40 acetas de estos con documentos, y dice, eso es para pedir la autorización para tema de aerogeneradores, ¿no? 36.000 hojas de papel, coste de impresión más de 10.000 euros, más tiempo de trabajo 100 horas, coste total para la empresa del hecho de que no esté digitalizado 22.000 euros. La imagen es tremenda, la vamos a poner. Porque... Imagínense, la imagen la compartimos, sí, pero para que se imaginen carpetas llenas de hojas, carpetas gordas, ¿no? De estas gordas. Gordas, bien gordas. Y qué sé yo, serán 7, 8 metros, ¿no? Si lo pusieras en alto. 7, 8 metros de alto. Una arriba de la otra. Fuerte. 22.000 euros de gasto que si la administración estuviera digitalizada no tendrían que haber asumido la empresa y no de todo el trabajo, ¿no? A ver, voy a inaugurar una nueva sección, Raúl. ¿Puedo contar algo fuera de guión? Fuera de guión, sí. Que me hiciste mira, acordar. Sección fuera de guión. Fuera de guión. Escuchá. Todo está fuera de guión, de hecho. A ver, esto lo saben porque lo dije en el primer episodio. Mis hijas van a la escuela, ¿no? Tenemos tema en homeschooling, ya estas cosas, digamos, el que escucha el fin de la era, o el que escuchó el fin de la era Merkel y ahora el tercer voto sabe de qué hablamos. El otro día viene la clase, digamos, o el tema medios en general, ¿no? Medios, digamos, de, qué sé yo, los libros, el teléfono, la televisión, la radio. Sí. Bueno, había una lista de medios. Bueno, en esa lista aparecía el fax, aparecía el SMS. Vamos. SMS, para el que no sepa, es el mensajito directo, el viejo mensajito antes de WhatsApp, ¿no? Sí. Aparecían explicado qué es Internet, pero así como grande, ¿no? Como, la Internet. Claro, qué es un email, ¿no? Sí. Que está bien, o sea, está bueno, pero lo que me llamó la atención más allá de que estaba fax, y digamos, si pones fax como tecnología muerta, pero por cultura general, bueno, poné telégrafo también, ¿no? Digamos, sería justo. Pobre telégrafo, que fue igual de importante o más todavía. Bueno, el puro fax tiene su aparece DVD, ¿no? Por ejemplo. y una de las cosas que más me chocó es que es lo que no aparece. Y ahí, pensando en niños y pensando en socialización y pensando en centennials y nativos digitales y qué sé yo, ¿cómo es que no está
redes sociales? Claro, ¿Cómo es que no, no y está la- cada una de las redes sociales en su circunstancia, en cómo te puedes relacionar con gente desconocida de manera Claro, claro. muy sencilla? No aparece podcast, Raúl. No aparece no. podcast, ¿no? Claro. No aparece streaming. Pero no solamente streaming por hacer un directo con Twitch, sino no aparece streaming como las plataformas para ver series, películas y Claro. todo lo que usan los nenes. Sí, Entonces, sí, la tableta, mi hija todo, sí. me decía, tengo que aprender esto, y me mostraba un párrafo sobre fax. ¿Cómo le explico lo que es un fax a alguien que nunca lo vio y que Claro. para lo que ya no existe necesidad? No, es tremendo, es tremendo. Bueno, fin Es de tremendo. la sección fuera No, de guión. pero y luego de digitalización otro día en el Discord, Miguel compartía una carta de ON a un cliente que le decía por correo en papel, por una carta de papel, que no habían podido recibir su email porque el adjunto tenía más de 9 megas. Es impresionante, tío. Bueno, Es déjame impresionante. agregarte una más de procesos. Esta te va a poner nervioso. Me llega un mail del director de la escuela para avisarme que cambian la fecha de la reunión de padres, que va a ser online. Ajá. Y me dice en el mail, estimado señor, bla, bla, cambiamos la fecha y qué sé yo. En el PDF adjunto está la fecha y el link. O sea, yo tuve que abrir un PDF y entrar, y el link ni siquiera estaba linkeado. Había que hacer el copy-paste. No, claro. O sea, Bueno, Dios. en fin. Bueno, ahora sí, fin de la sección fuera de guión, Bueno. creada por mí espontáneamente en este momento. Estupenda sección. Me ha encantado. Franco, ¿algo nos dio esperanza este mes? Bueno, sí, hay algunas cosas que nos dieron esperanza. Hay una cosa muy importante, ya que hablamos tanto de números, tanto en este episodio como en el anterior. Christian Lindner, el ministro de Finanzas, anunció 200.000 millones de euros invertidos para proteger el No. clima de acá hasta 2026. Es decir, unos 200.000, eso sí. 50.000 millones al año. Ujú. Especialmente tiene que ver con la fomento de energías renovables. A ver, ya lo ha analizado todo el mundo y no vamos a profundizar, pero el hecho de que exista esta guerra y que genere una escasez de energía, más precisamente de gas ruso, hace que nos veamos obligados a pensar en una matriz energética diferente. Y eso hace que las energías renovables aparezcan como primer elemento, porque básicamente Alemania, más allá del carbón, no tiene recursos naturales Claro, propios. Y bueno, una de las cosas que planteaban era el tema del hidrógeno y de producir hidrógeno a partir de Claro. eso. Si quieren saber más sobre el tema, hicimos algún episodio Bajo la Lupa hace mucho tiempo que podemos compartir, y ahí se explica un poco cómo funciona eso. Más allá del carbón, que obviamente se va a bajar del carbón a Alemania, ¿no? Que hay una fecha además. Pero escucha, las innovaciones siempre llegan de eso, de la escasez y de las prohibiciones, ¿no? Y vamos a innovar mucho. No nos va a quedar otra que innovar, porque Europa ha estado mucho tiempo viviendo de la dependencia energética de Rusia, y se está dando cuenta de que no puede ser más, ¿no? Incluso Claro. España, por ejemplo, hay mucho debate sobre este tema, y aquí también. Pero quería decir una cosa sobre esto de los 200.000 millones. Nadie entiende lo que son 200.000 millones. Hay que explicarlo de otra manera para que sea potente, ¿no? Sí. Te pierdes ahí, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando hablan de vamos a invertir, no llega a eso. Sí. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la comunicación política, Sí, ¿no? ¿Qué sí. significa qué vamos a conseguir? ¿Qué objetivos? ¿Qué va a suponer al... Bien, claro. ¿En qué me va a afectar a mí? Porque yo no sé lo que son 200.000 millones, Franco. No tengo ni idea. Claro. Pero bueno. Acá, por ejemplo, capaz que para ponerlo en contexto, no porque los quiera defender, no te enojes conmigo, Raúl, por favor, pero No, es no. como decir el doble de lo que dijimos que íbamos a invertir en el Bueno, ejército, ¿no? eso ya es un mensaje. Eso ya Pero es no un lo mensaje. dijeron así que tampoco cuenta. Claro, Así eso es un que mensaje. le sacamos Pero bueno, el arpa de vuelta. En cosas que están pasando en tu pueblo, ¿no? Que la gente está usando más la bici, Sí, ¿no? eso te iba a decir, que bueno, la escasez y los precios de lo que acabamos de hablar, de los combustibles, hacen que la gente ahora se le ocurra usar más la bici, ¿no? Cosa que ya tenía hace mucho tiempo. Entonces me llama mucho la atención que todo el mundo me lo cuenta como la gran decisión, no, porque ahora hacemos todo lo que se puede hacer en bici, lo hacemos en bici. Bueno, está bien. Bueno, eso Qué alegría. se lo pueden explicar bien los cubanos tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? Cuando Sí. se quedaron sin energía y tuvieron que pasar todos a andar en bici. Mi vecino, que es bicicletero, está más feliz que perro con 2 colas. Pienso en la gente que necesita usar el coche a diario y wow.
pero a mí es que no me entero ni del tempo limit, ni del el precio del benzín, ni nada. Pero bueno, había otra cosa, ¿no? Sí, Que bueno, es un tema que nos interesa a nosotros mucho, además. sí, tiene que ver con el extremismo de derecha y es que la ministra del Interior, Nancy Faeser, que ya habló desde el principio, digamos, Sí. desde que la nombraron, de que ella tenía como uno de sus objetivos fundamentales luchar contra las redes extremistas de derecha o de este tipo de expresiones y movimientos, presentó un plan de 10 puntos para combatirlo, ¿no? Ella dice que la amenaza extremista más importante de Alemania es esa, el extremismo de derechas, porque atenta directamente contra la democracia en Alemania, ¿no? Es decir, contra todo lo que representa lo que sería la Constitución alemana, que acá se conoce como ley fundamental o Verfassung, ¿no? Lo que intentan hacer es trabajar contra diferentes elementos, para nombrar solo algunos, porque no vamos a pasar por los 10 puntos. Menciona el hecho de impedir que se diseminen las teorías conspirativas, pero no tanto como una campaña general, ¿viste? Que ponen los carteles en la calle de no creas en esto, o no creas, o fíjate la desinformación y qué sé yo, sino directo a nivel personal, ¿no? Digamos, de trabajar con grupos reducidos, con personas, para que después en las charlas personales, en el intercambio mano a mano, no sea tan fácil esto, ¿no? Pasó, por ejemplo, con las vacunas en su momento, para nombrar un ejemplo más conocido, de cuáles eran los efectos de las vacunas y demás. Entonces, la idea es un poco atacar eso. Otro elemento interesante es impedir o mejor dicho, facilitar el desarme de los grupos extremistas. O sea, esos grupos tienen armas, ¿no? Poseen, están armados así, literalmente. Entonces, la idea es facilitar la burocracia para que se le pueda quitar esas armas para que no tengan permiso de portación. Y el último punto que quería destacar, que me parece importante, es atacar las estructuras de financiamiento de estos grupos, porque existen y son bastante potentes y muchas veces están como ocultas, ¿no? Detrás de diferentes mecanismos. Eso es bastante importante. Muy bien, pues tenemos algún par de cosas más que nos dan esperanza. Una nos da esperanza a los dos, ¿no? Y ahora la comentamos. Y otra igual es un poco una cosa que me da esperanza a mí, pero que también va a mejorar la calidad del podcast, ¿no? La primera que nos da a los dos, lo hemos comentado al principio, pero estamos inmersos en la campaña de difusión una vez que ya hicimos todo el trabajo de diseño y de concepción del primer taller de la historia, hay que decirlo, sobre cómo producir un podcast político, ¿no? Y la gente nos pregunta, ¿cómo es eso del podcast político, ¿no? ¿Por qué podcast político? Bueno, porque Rombo Podcast, que es la productora que también produce este podcast, el tercer voto, pero que produce Epidemia Ultra, que produjo Canciller de las Crisis, que es la productora del podcast de Agenda Pública, del podcast Bajo la Lupa, de un montón de podcasts, del mítico podcast El fin de la Merkel, pues obviamente es una productora de podcast políticos, ¿no? Esa es la especialidad. Y sabemos cómo hacer un podcast político y le queremos contar a la gente que quiera hacerlo cómo se hace. Y además lo vamos a hacer con participación de algunas personas que saben muchísimo, ¿no? del mundo del podcast, ¿no? Como Mara Abad, como Santiago Rodríguez Rey o como Pablo Fischer, ¿no? Y lo vamos a hacer gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, ¿no? A través de su programa Diálogo Político, que es con el programa también que se desarrolla el podcast Bajo la Lupa. Y la verdad es que estamos muy contentos porque llevamos unos días de difusión, hay un montón de inscripciones ya, casi hemos llegado a las 50 inscripciones que hay digamos, becadas. Obviamente habrá más inscripciones de las plazas que hay y tendremos que hacer una selección, así que animamos a la gente que esté interesada a contarnos su idea de podcast y también su motivación para participar en una página web que le has dicho al principio, ¿no? Que dpcampus.dialogopolitico.org. Eso es. No sé si tú quieres decir algo concreto de lo que vamos a hacer, pero bueno, yo creo que esto sería un poco algo que también nos da esperanza y tenemos muchas ganas de ver cómo funciona, de ver también cómo es trabajar los temas con una audiencia también latinoamericana, sobre todo, diferentes países, de gente interesada en la política. Y bueno, estamos contentos con eso, Franco. Sí, vamos a trabajar diferentes aspectos, la concepción, la producción, obviamente, y la comunicación, que son todas cosas que están interrelacionadas y que son muy importantes para poder transmitir estos elementos y mensajes políticos, ¿no? De ahí el apellido de podcast político. Claro. Y si quieren le mostramos un ejemplo, seguramente algunas lo han escuchado, pero un ejemplo de
de algún tipo de formato que se pueda aplicar a esta idea del podcast político. Es temprano. Uno de los colaboradores de los Verdes, uno de los partidos políticos más importantes de Alemania, abre la sede de su partido. Trae consigo los diarios del día. Quiere repasar las noticias más importantes antes de que el resto llegue. Es entonces cuando se da cuenta de que en todas las portadas la noticia es la misma. Merkel ha hecho un gran anuncio. Pondrá bajo pruebas de seguridad a los 17 reactores nucleares del país y desactivará por 3 meses a los 7 más antiguos. El colaborador lee y niega con la cabeza. No puede creerlo. Tan solo unos meses atrás, Merkel había revocado la decisión del gobierno anterior, de socialdemócratas y verdes, y había extendido el uso de reactores viejos y nuevos sin ninguna prueba. Muchos estados habían ido a protestar a la corte, y justamente fueron ellos, los del Partido Verde, los que más protestaron. Y ahora Angela Merkel da un cambio de 180 grados. Su anuncio desdice todo lo que ella misma propuso. ¿Por qué? Unos días atrás ocurrió la catástrofe de Fukushima. Un reactor explotó causando estragos. Merkel dice haber visto fotos de las víctimas. Dice haber hecho un examen de conciencia. Dice eso, pero ¿acaso hay algo más? El colaborador de los ecologistas se ríe. En unos meses habrá elecciones en 2 estados. Y la CDU, el partido de Merkel, no va bien en las encuestas. Sobre todo en asuntos relacionados con el medio ambiente. Él lo ve claro. Es todo una estrategia. ¿A qué se debe este cambio de Merkel? ¿Será que es nuevamente una valiente que toma decisiones audaces, que es flexible y acepta sus errores? ¿O será que hay otros intereses políticos detrás? ¿Cuál es la respuesta correcta? Tremendo, ¿eh, Franco? ¿No has elegido de casualidad el tema? No, pero bueno, podemos decir que sí, si querés. Bueno, nada, pues quien esté interesado en conocer los secretos de cómo se hace un podcast político solo tiene que entrar a dpcampus.dialogopolitico.org y ahí tiene toda la información, los horarios. Recordamos que es del 4 de mayo al 15 de junio, que se hará los miércoles en horario de 15 a 17 hora de Uruguay, y que aquí en Alemania serán de 20 a 22, Franco. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a dar una charla de 8 a 10 de la noche si trabajo en la habitación de los niños con las literas detrás? ¿Qué van a hacer ellos? Oh, hay que suspender todo. No, en serio, ¿cómo hacemos eso, Franco? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué te parece si me mudo? ¿No es un poco como demasiado ambiciosa la idea? Que me mudo por fin, sí. Franco. Que me Muy mudo. bien, Raúl, te felicito. Que me mudo. Y voy a tener mi espacio de trabajo y no voy a tener la litera detrás y no voy a tener que molestar a nadie y voy a poder hablar con tranquilidad y nada. Y ha sido gritar. Complicado. Vas a poder gritar. Voy a poder gritar. Ha sido complicado, ha costado mucho. Y quería decir 2 cosas sobre esto, porque es un tema también que tiene que ver con Alemania y que mucha gente le afecta. Una es que nos mudamos a un sitio maravilloso, que es pues un sitio que nos va a permitir tener un espacio para vivir, para todos, estar tranquilos, y que no vamos a pagar más que lo que pagaban los inquilinos actuales, porque hay una cosa que se llama Mietpreisbremse, ¿no? Que es el freno al precio de alquiler y que funciona. Me suena Entonces, como al freno sí, a lo que cuesta el combustible, ¿no? Bremse, sí. Interesante. Pero el Mietpreisbremse estaba en contra del Lindner. Ah, ¿Por sí, qué del ¿por otro? qué será? ¿Por qué? Interesante. No sé. Bueno, pero ¿cómo lo consiguieron? Contame. Bueno, un poco de vitamina B, es lo que hace falta, Franco, en este ¿Vitamina país. B? ¿What? Sí, Beziehung, unos amigos que se van y que hablan con la Hausverwaltung para pedirles que hay otras personas que están interesadas y que cumplen los requisitos y que se lavan los dientes cada día y que rezan y todas esas cosas. Y entonces, bueno, hemos conseguido después de mucho Mirá, tiempo de ¿todo esfuerzo. eso haces? Sí. Me sorprende todo eso. mucho. Sí. Lo de los dientes, Bueno, digo, de lavarte. lo de los dientes.
Y nada, estoy muy contento porque voy a poder hacer el taller desde mi nuevo lugar, desde mi nuevo despacho de home office. No será como el tuyo, pero bueno, ya no habrá tanta diferencia. Y nada, ¿qué? ¿Me pones una música especial, Franco? Te pongo una que es muy especial para la gente que nos sigue. Vamos. Bueno, y vamos terminando este episodio de hoy, que se nos ha hecho un poco más largo de lo habitual. Nos encanta, la verdad. Pero queda muy bien, queda muy bien. Sí, tenía muchas ganas de este episodio. Hay que decir que ahora lo hemos adelantado, ¿no?, con respecto a lo que solíamos hacer, y ahora habrá que esperar un poco para el cuarto, porque, bueno, entre otras cosas, el Menda se va unas semanas a Argentina, pero vamos a hablar de lo que se dijo en Discord, porque en Discord no se para de hablar, ¿no? Y en Discord se habló sobre todo de Ucrania, obviamente. De hecho, hemos creado un canal incluso para compartir información útil para ayudar a los ucranianos. También sí. Se ha hablado del acuerdo del Partido Popular y Vox, la ultraderecha española, para gobernar juntos en Castilla y León. Ahora mismo, en España, el 40% de los españoles y las españolas viven en un territorio con un gobierno que está apoyado, sostenido y promovido por dentro o por fuera por la ultraderecha. El 40%, Franco. ¿Qué te parece? Eso sería impensable en Alemania, ¿no? Eso era impensable. ¿Sabes que así empieza Epidemia Ultra, ¿no? El primer episodio de la primera temporada sobre España tiene como escena precréditos una discusión de españoles en Berlín diciendo que la ultraderecha no puede existir en España. Eso es imposible. Bueno, estaría bien. Eso fue en 2013. Volver a escucharlo. Estaría bien volver a escucharlo. Y también se ha hablado, porque tenemos un canal de podcast que nos gustan, de los dos últimos episodios del podcast de Agenda Pública, con dos temas que dan lugar a mucha discusión, ¿no? Cuba y Turquía, Erdogan, ¿no? Cuéntanos un poco, Franco. Sí, con Janina Welp y con Agenda Pública, Mar López y compañía, hacemos desde hace bastante tiempo ya el podcast de Agenda Pública, y en los últimos episodios estuvimos ocupándonos concretamente de diferentes países. Hablamos de China, hablamos de Rusia, justo antes de la guerra. Eso fue realmente una casualidad, no sabemos que iba a pasar eso, y eso generó que sea creo que sea el episodio más escuchado histórico. Y los dos últimos fueron sobre Recep Tayyip Erdogan y Cuba. Y lo de Cuba me pareció particularmente interesante, y de hecho así lo empezamos, porque uno cuando piensa en Cuba piensa en aquellos años 50, 60, ¿no? La revolución, Fidel, el Che y demás. Y pasaron muchos años, pasaron 70 años, y estaría bueno, o la idea nuestra con Janina Welp era pensar un poco, bueno, ¿dónde está Cuba ahora? ¿Qué pasó con Cuba, por ejemplo, a partir de la caída del muro, y cómo llegó hasta ahora? Y eso es lo que intentamos hacer con algunos analistas que nos acompañaron, y creo que quedó un podcast bastante interesante, que como mínimo genera un debate, una discusión, y siempre está bueno hablar de política de esta manera, y por eso somos Rombo Podcast, ¿no? La productora de podcast políticos. Yo creo que los podcasts es un formato buenísimo, ¿no? Para hablar de política, para análisis político, porque es un formato mucho más reposado que otros canales como el Twitter o como... Y entonces yo creo que te permite también una escucha más tranquila en tu casa, oyendo al trabajo, etcétera, y también luego te permite compartirlo, obviamente, en el Discord. Una vez que escuchamos los podcasts que van apareciendo por ahí, pues los comentamos. Y nada, yo creo, Franco, que terminamos por hoy. ¿Cierras tú o cierro yo? Bueno, te dejo, dale, anda. Venga, vamos. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir también fortaleciendo esta hermosa comunidad que habla sobre política en español. Te puedes sumar en el Discord, vamos a dejar el link en la descripción. Nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch y en TikTok. No, todavía no, Franco. No, todavía no. Bueno, somos Raúl Gil y Franco de Ledone, y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. Y obviamente puedes apoyarnos, puedes ser uno de los mecenas que tenemos en Patreon. Ahora mismo son ya 20 mecenas que nos apoyan para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestros familiares. Raúl, dime, Franco. quiero saber, pero que me contestes la verdad, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que en París silbaron, chiflaron, maltrataron a Lionel Messi? Bueno, pues sentí pena,
y sentí que... ¿Pena por Messi o por los franceses? No, por Messi, por supuesto, y por una institución que es ese señor futbolista que nos ha dado tantas alegrías. Y también sentí que no tendríamos que haber llegado a esto, ¿no? Que podría haberse quedado un tiempo más en el Barcelona. Pero también pienso que viendo la apuesta ahora estoy pensando demasiadas cosas. Me puse triste por Messi, me puse triste. Yo quisiera saber qué piensa Olaf Scholz de todo esto.